Propiedades logarítmicas. Nuestra primera propiedad es la propiedad básica, donde nos dice que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Resulta que ya habíamos visto que el resultado de un logaritmo es el exponente que debe tener la base para que nos dé como resultado el número. Es decir, nuestra base es a elevada a la 0. ¿Cuánto nos da cualquier cantidad elevada a la 0? Obviamente esa cantidad debe ser diferente de 0. A la 0, ¿cuánto nos da? 1. Entonces, observemos que el resultado, que es el exponente de esta base, nos da el número. Un ejemplo de ello. Tenemos logaritmo en base 5 de 1. ¿Cuál será su resultado? 0. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 0 nos da 1. Tenemos este otro ejemplo. Logaritmo de 1 igual 0. ¿Por qué logaritmo de 1 igual 0? Ay, porque no aparece la base acá. Cuando tengamos esta expresión escrita de esta forma, o cuando tengamos logaritmo y aquí no encontremos un número, se sobreentiende que la base es 10. Es decir, que tenemos logaritmo en base 10 de 1 da 0, por la propiedad también. En otras palabras, si la base es 10 elevado a la 0, nos da 10 a la 0, 1. Entonces, nuestra primera propiedad nos dice, sea cual sea la base del logaritmo, si tenemos el número 1, su resultado va a ser 0. Segunda propiedad, logaritmo en base a del mismo número a igual a 1. Si tenemos a elevado a la 1, ¿cuánto nos da a elevado a la 1? A la 1 nos da el mismo número. Por eso la propiedad nos dice que el logaritmo en base a de la misma base nos da como resultado 1. Un ejemplo de ello, logaritmo en base 5 de 5 nos da como resultado 1. ¿Por qué? Porque 5, que es la base, elevado a un exponente de 1, nos da 5 a la 1, 5. Tercera propiedad, logaritmo en base a de a la x igual a x. Miremos que si esta es la base a y lo elevamos a la x, ¿cómo nos da o cuál es el resultado de a la x? Pues dará a la x, que efectivamente es el mismo número. Tenemos logaritmo en base 8 de 8 a la 2. Miremos a ver. Entonces lo voy a escribir en forma de potencia 8, no sabemos el resultado. 8 a la y va a ser igual a 8 a la 2. Tenemos la misma base. Te recordemos, el exponente que debe tener esta base, mírenlo acá, de tal forma que nos dé el número, es decir, 8 a la 2. Si tenemos la misma base, podemos inferir entonces que y debe ser igual a 2. Efectivamente, 8 a la 2 pues será igual a 8 a la 2. Cuarta propiedad, logaritmo en base a de un producto. El logaritmo en base a de un producto corresponde a escribir el logaritmo en base a de la suma de cada factor. Es decir, escribimos logaritmo en base a de cada factor, en este caso de m, más logaritmo en base a de n. Ejemplo de ello, tenemos logaritmo en base 2 de 16 por 4. Eso nos va a dar entonces logaritmo, realizamos la propiedad en base 2 de 16 más, ¿por qué? Porque es un producto, logaritmo en base 2 de 4. Podemos resolver cada uno. ¿Qué es logaritmo en base 2 de 16?
Entonces lo hacemos por aquí a un lado. Logaritmo en base 2 de 16. Corresponde a encontrarle un exponente para esta base de tal forma que nos dé 16. Es decir, 2 a la 4 nos da 16. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. El exponente debe ser 4 para esta base. O sea que tenemos que el logaritmo en base 2 de 16 nos da 4. Más logaritmo en base 2 de 4. La misma historia. Logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuál debe ser el exponente? Llamémoslo y1. ¿Cuál debe ser el exponente para esta base de tal forma que nos dé 4? ¿Cuál debe ser el exponente para esta base de tal forma que nos dé 4? Pues el resultado debe ser 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 1, 2 y 2 por 2, 4. Es decir, que el exponente debe ser 2. Entonces, sabemos que nos da 2 este otro logaritmo. Y por último sumamos 4 más 2, 6. En otras palabras, logaritmo en base 2 de los productos 16 por 4 nos da como resultado 6. Quinta propiedad. Logaritmo en base a de la división de m sobre n. El resultado de ese logaritmo corresponde entonces a la diferencia de los logaritmos de cada término. Es decir, logaritmo en base a del numerador le restamos el logaritmo de la misma base del denominador. Un ejemplo de ello, tenemos logaritmo en base 3 de 27 sobre 81. Vamos a hacerlo entonces. Entonces decimos, realizamos o aplicamos la propiedad logaritmo en base 3. Como es una división, vamos entonces a tomar el numerador, le restamos la misma el mismo logaritmo en base 3, pero del denominador ahora. Listo. La tarea ahora es resolver cada expresión por separado. Entonces lo vamos a hacer por aquí. Logaritmo en base 3 de 27, ¿a qué será igual? ¿Cuál será ese exponente de tal forma que para esta base nos dé 27? Entonces miraremos. 3 a la 1 da 3, no nos sirve. 3 a la 2 da 9, no sirve. Y 3 a la 3 da 27. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Es decir, que el valor del exponente, en este caso, es 3. Menos. Logaritmo en base 3 de 81. Logaritmo en base 3 de 81. ¿A qué será igual? Voy a llamarlo z, otra variable. Si sabíamos que en base 3 de 27 nos daba 3, 81 por ser más grande, pues debe ser mayor a 3. De todas maneras, hagámoslo como si no lo conociéramos. Entonces, 3 a la 1, 3, no nos sirve. 3 a la 2 da 9, no nos sirve. 3 a la 3 da 27, no nos sirve. Y 27 por 3 nos da 81. Encontramos que el valor entonces del exponente es 4. Entonces encontramos así que 3 menos 4 nos da menos 1. El resultado entonces de este logaritmo en base 3 de 27 sobre 81 da menos 1. La sexta propiedad es una equivalencia realmente entre el logaritmo en base e o en base exponencial. Tenemos logaritmo en base e de 5, por ejemplo. Eso va a ser igual a, cada vez que tengamos logaritmo en base e, siempre que tengamos logaritmo en base e, lo podemos reescribir de la siguiente manera: ln. ¿Qué significa ln? Logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de 5. Logaritmo en base e corresponde a logaritmo natural, en ese caso, de 5. En otras palabras, si tenemos logaritmo natural de
de 9. Entonces, logaritmo en base de 9, perdón, logaritmo natural será el resultado de 9. Séptima propiedad, cuando tenemos a elevado a la logaritmo en base a de x, el resultado será x. Ejemplo de ello. Entonces, para encontrar estos valores es como si tomáramos como base 3 a ambos lados y nos quedaría logaritmo en base 3 de x, 3 a la logaritmo en base 3 de 8. Es como si a cada lado de la igualdad le sacáramos la base 3. La base 3 por propiedad sabemos que nos da en el lado izquierdo x y en el lado derecho 8. Y x igual a 8. En otras palabras, si logaritmo en base 3 de x es igual a logaritmo en base 3 de 8, tenemos que esto es igual. Entonces concluimos que x debe ser igual a 8. Bueno, hemos terminado entonces así este video. Recuerden suscribirse al canal dándole clic aquí en esta esquina en la parte superior izquierda. También pueden ver más videos dándole clic según el tema que deseen estudiar. Hasta la próxima.